Estamos en una nueva entrevista en Sede Laboral, este programa conjunto del Centrasi Campus TV, y en esta oportunidad vamos a conversar sobre una dimensión que todavía no hemos tratado en este ciclo de entrevistas y que tiene que ver con la judicialización de algunos de los conflictos laborales que se han ido presentando por esta crisis sanitaria derivada del coronavirus. Para conversar sobre este tema, sobre la arista judicial de los conflictos laborales por COVID-19, nos acompaña hoy día Cristian Contreras. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y profesor de Derecho Procesal de nuestra Casa de Estudios. Cristian, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola Rodrigo, sí, muchas gracias por la invitación. Hoy día comentamos que vamos a conversar sobre una arista que todavía no se toca en este ciclo de entrevistas y que tiene que ver con los juicios que se han ido presentando y entablándose a propósito del coronavirus. Y en particular, estos conflictos se han ido presentando en dos sedes. Una, en cortes de apelaciones a propósito de algunos recursos de protección contra el tercer dictamen de la Dirección del Trabajo, el que establece las consecuencias de la suspensión de los contratos, y por otro lado, algunas acciones de tutela laboral que han presentado algunos colectivos de trabajadores. Entonces, la idea es explicarles a la comunidad en qué consisten estas acciones judiciales y cuál es su proyección. Por eso me gustaría preguntarte en primer término, Cristian, ¿qué es un recurso de protección y para qué sirve? Bueno, sí, como tú lo indicabas, los conflictos que se han judicializado han seguido dos caminos. Uno es el recurso de protección y el otro ha sido la acción de tutela de derechos fundamentales. En cuanto al primero, se presentan ante las Cortes de Apelaciones. Es un instrumento que regula la Constitución política de la República y permite que cualquier persona que se sienta privada, amenazada o vulnerada en sus derechos fundamentales, en los que establece la misma Constitución, pueda acudir a la Corte de Apelaciones respectiva, a la que le corresponda, dentro de la región donde esto se suscite en términos bien generales dicho. Y por lo tanto, ante eso, la Corte inicia un procedimiento que está regulado, obviamente, a fin de verificar si se ha producido o no esta vulneración, amenaza o privación del derecho fundamental, para en definitiva, si así lo estima, disponer medidas para reparar aquella afectación y restituir la situación en un estado donde se respete los derechos de las personas. Y en el contexto del coronavirus hemos encontrado algunas acciones de protección que se han presentado, básicamente en contra de la Dirección del Trabajo y del dictamen que tú ya señalabas, en donde se ha alegado afectaciones de al menos 4 derechos fundamentales, dependiendo del recurso en particular. Tenemos que básicamente se ha señalado que hay una afectación a la libertad de trabajo y específicamente el derecho a la justa retribución. Como correlato de eso, también una afectación al derecho a la seguridad social y acompañado todo lo anterior de una afectación al derecho de propiedad y a la igualdad ante la ley. Ha habido distinta tramitación de los recursos, porque la Corte, una vez que recibe la solicitud de la persona afectada, puede darle tramitación o no, o sea, declararlo o no admisible, si le va a dar tramitación, o inadmisible, esa es la terminología que usa la ley. Y por lo tanto la inadmisibilidad significa que no se admitió siquiera tramitación, no comenzó el trámite, terminó de entrada. Hay cortes que así lo han hecho y en otros casos se le ha dado tramitación. Eso ha ocurrido, por ejemplo, la declaración de inadmisibilidad en las Cortes de Concepción y Santiago y la admisibilidad en la Corte de Punta Arenas. Que sea admisible, entonces, de acuerdo a lo que tú señalas, no significa que sean acogidos, sino que inician trámite.
Claro, exactamente. La Corte de Apelaciones, cuando declara inadmisible, está diciendo que no es el camino procesal correcto, porque existen otras vías para conocer el asunto. En cambio, cuando dice que es admisible, está señalando todo lo contrario, que esta es precisamente el instrumento procesal o el mecanismo que hay que usar para analizar el conflicto que se está presentando. Y en definitiva, una vez que se haya seguido todo el camino que establece la ley, dirá la Corte si se acoge o no el recurso. ¿Cuál es la viabilidad práctica y jurídica de que estos recursos que han sido declarados admisibles en Punta Arenas puedan ser acogidos en definitiva? ¿Hay sustento jurídico para ello y cuál sería la consecuencia de que fueran acogidos? Bueno, esto está recién, la tramitación está recién comenzando. Hay que esperar una segunda etapa para quizás emitir un pronunciamiento un poco con mayores antecedentes que tienen relación con el informe que se le pide a la autoridad, en este caso la Dirección del Trabajo, que estaría afectando los derechos de los trabajadores. Ante ese informe será la Corte la que pondere los antecedentes del recurso y del informe, más una etapa en donde los abogados de todos los involucrados concurren ante la Corte a presentar verbalmente todos sus argumentos. Luego que eso suceda, la Corte dirá si acoge o no el recurso. En principio, junto con la presentación de los recursos, lo que se ha hecho es pedirle medidas inmediatas, cautelares, que se llaman, a las Cortes respecto de que se deje de aplicar el dictamen dictado por la Dirección del Trabajo, cuestión a las que las Cortes, en este caso la Corte de Punta Arenas, no ha accedido. O sea, en un principio uno puede ver que quizás la Corte está esperando en conocer más al fondo del asunto y ver si efectivamente existe aquí un acto ilegal o arbitrario, que es lo que exige la Constitución. Teniendo el dictamen, el informe que emitirá la Dirección del Trabajo, uno puede tener algunos más antecedentes más completos para decir qué tan viable es que se acoja o no el recurso de protección. Pero la consecuencia, Cristian, de que eventualmente fuera acogido es la anulación de ese dictamen para todos los ciudadanos de la República o solo para los que están participando en ese juicio. No, solamente para los que están participando. Hay peticiones concretas que se plantean en el recurso. En principio es solo para, así se ha solicitado para la región a la que pertenecen los trabajadores que han presentado el recurso. Por lo tanto, la Corte no tiene la posibilidad de anular para todo el territorio el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. Otra de las vías que han tomado los trabajadores para plantear sus conflictos laborales frente al coronavirus son las acciones de tutela laboral, que es una acción específica, ¿verdad?, que está ahí en el Código del Trabajo y que se ha planteado en varias jurisdicciones, en varios tribunales laborales del país, en San Bernardo, en Concepción, en Santiago y en Punta Arenas también nuevamente. Entonces te preguntaría ahora, ¿en qué consisten estas acciones de tutela y en qué se diferencian del recurso de protección que acabas de comentar? La acción de tutela, bueno, es una acción que está a disposición de los trabajadores, quienes se dirigen al Tribunal del Trabajo, en este caso no es a la Corte de Apelaciones, sino que al Tribunal del Trabajo que corresponda al lugar donde presta su servicio, señalándole que existe una lesión de derechos fundamentales en el contexto de la relación laboral. En este caso es una acción pensada para una vulneración de derechos y garantías fundamentales durante la relación de trabajo, y que más o menos, con ciertos matices, equivalen a los mismos derechos y garantías que tutela el recurso de protección. Pero en este caso la diferencia es, como lo digo, es pensado para trabajadores que durante la relación laboral sufren una afectación de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, si así lo estiman, deben acudir al Tribunal del Trabajo, o ser
personalmente el trabajador afectado o el sindicato al que pertenece. Incluso la inspección del trabajo podría hacer llegar los antecedentes al tribunal y se inicia el procedimiento. Es un procedimiento establecido en este caso en el Código del Trabajo, y que también busca poner fin a esa afectación de derechos que alegan los trabajadores. Cristian, ¿y qué es lo que se reclama concretamente en estas acciones de tutela que hemos ido conociendo en este tiempo? ¿Qué es lo que piden los trabajadores, por una parte, y qué es lo que están resolviendo los tribunales frente a esas peticiones? En el contexto de la acción de tutela, se ha invocado una lesión del derecho a la vida y la integridad física y psíquica, que es otro derecho fundamental que está establecido en la Constitución política. Aquí el fundamento de esta acción es distinto del recurso de protección que veíamos antes. No es la libertad de trabajo, no es la justa retribución, es otro contexto, porque aquí lo que se está alegando es que el trabajo se estaría desempeñando en condiciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de los trabajadores. Por lo tanto, se ha denunciado a empleadores que no han puesto a disposición de los trabajadores todas las medidas de seguridad y de higiene, no han tomado todos los resguardos para la vida y la seguridad de los trabajadores que el mismo Código del Trabajo les exige, y por lo tanto se acude al tribunal pidiéndole que se adopten las medidas del caso, que se obligue en este caso a los empleadores a adoptar las medidas del caso, y en ese contexto, presentada la demanda, y esto también es por disposición de la ley, se ha iniciado un procedimiento. En ese procedimiento, que es una cosa bastante estándar, lo que hace el tribunal es citar una audiencia a las partes involucradas. Esa audiencia aún está pendiente porque esto es una cuestión que se han presentado recién en las últimas semanas, que hasta en los últimos días se han presentado acciones de tutela en distintas partes. Entonces el desarrollo de esa audiencia se va a ver a fines de abril o en mayo, dependiendo de cómo también la contingencia lo permita. Pero junto con citar audiencia a las partes involucradas, al trabajador, al sindicato y a las distintas empresas, los tribunales han dictado lo que se llaman medidas cautelares, que son distintas decisiones que, atendido los antecedentes que se han aportado, que aparecen graves y suficientes, el tribunal adopta la decisión de tomar medidas de inmediato, sin esperar la tramitación del juicio, de forma que ya no se siga poniendo en riesgo la salud o la integridad de los trabajadores. Y esas medidas, dependiendo de cuál ha sido el caso concreto, han variado, pero el sustrato de todo es que el tribunal ha estimado en estos casos que sí hay una afectación, una posible afectación a la salud de los trabajadores, y ha dado lugar en general a la solicitud que se ha hecho. Y han pasado, por ejemplo, con suspender inmediatamente la prestación de los servicios, en tanto no se adopten todas las medidas de seguridad y garantía para la salud de los trabajadores. Incluso se ha involucrado, en algún caso, a la autoridad sanitaria y a las mutuales, a las que estén suscritas las empresas, a fin de que hagan una evaluación de las medidas que se han adoptado, y una vez que estén implementadas, las que sean necesarias para la empresa respectiva, recién ahí se retome la actividad laboral. Todo eso, como digo, en pro de cautelar la salud de los trabajadores. Hay otra cuestión problemática que está en desarrollo a propósito también del coronavirus, y que tiene que ver con los despidos que están ocurriendo por distintas causales y terminaciones de contrato, entonces, asociadas a esta pandemia. Hay terminaciones de contrato por mutuo acuerdo, fuerza mayor, hay otras por necesidades de la empresa, y se ve un escenario bastante negro hacia adelante. ¿Cuáles son ahí las vías de reclamación que tienen los trabajadores frente a estos despidos derivados de esta crisis sanitaria? Bueno, en el caso de los despidos, ahí hablamos de otro tipo de acción judicial. Ya sería la tercera, porque pasamos del recurso de protección, luego la acción de tutela y ahora la acción de despido, que está regulada expresamente en el Código del Trabajo, tiene también un procedimiento judicial asociado. Y bueno, habrá que ver si el despido es o no justificado. Usualmente el trabajador dice que no lo es, entonces tendrá que presentar su reclamación ante la Inspección del Trabajo,
Vamos a ver cómo está funcionando eso hoy día en la práctica, con la imposibilidad de acudir a las instituciones presencialmente, pero hecho el trámite, que es muy importante para tratar de, en primer lugar, antes de judicializar el asunto, obtener una solución consensuada, lo que se llama la conciliación. Antes de eso, una vez realizado el trámite, se puede, por lo tanto, acudir al tribunal y en ese caso se presenta una demanda y se sigue un procedimiento judicial. En este caso ya no hay estas medidas cautelares de las que yo hablaba, es otro el contexto, otro el escenario, es solamente ver si el despido fue o no justificado y en caso que no lo haya sido, el trabajador tendrá el derecho a que se le paguen todas las prestaciones pendientes, con ciertos recargos que establece la ley, que en todo caso hay que señalar que son incluso recargos mayores cuando el despido se da en el contexto también de una vulneración de derechos fundamentales, porque también es posible que aquí se mezclen los distintos escenarios, exista vulneración y además despido, y en ese caso la ley establece sanciones aún más gravosas para el empleador. Y lo que va a hacer el tribunal en ese caso, recibida la demanda, y habrá que ver también la cuantía de aquello que se está solicitando, se podrán seguir dos caminos, uno que es un poquito más corto, que se llama el procedimiento monitorio, en donde las partes van a ser citadas al tribunal con sus abogados y todas las pruebas que tengan, los testigos, etcétera, y en una sola audiencia, en una sola instancia, dice la ley, tendrá que resolverse el juicio. El juez tendrá que decir si se acoge o no la demanda. En el otro caso, cuando ya la cuantía supera cierto monto, quiero decir, el monto de lo que se está solicitando, ¿cierto? La cuantía se le llama judicialmente. En ese caso, el procedimiento estará dividido en dos audiencias, eso por lo menos lo que señala la ley, y finalmente estará la sentencia del tribunal. Ahora, como sea, hay que tener en cuenta, actualmente el funcionamiento de los tribunales está bastante complicado por la imposibilidad de la presencialidad en este tipo de situaciones, por lo tanto, hay que ver bien cómo evoluciona esto y cómo se desarrollan las audiencias, la temporalidad que se van dando las distintas etapas del juicio y hasta obtener la sentencia del juez. Cristian, y a propósito de esto último que tú señalas, de las complicaciones que está teniendo el sistema judicial para funcionar frente a esta crisis sanitaria, ¿cuál es tu valoración respecto de la proyección de estos juicios en términos de si hay suficientes garantías para los trabajadores y si el sistema laboral o la justicia laboral tiene las espaldas suficientes para absorber este tipo de conflictos? A ver, esta situación ha sido tan excepcional que ha puesto a todo el sistema en jaque. No solamente en términos laborales, al funcionamiento completo de todas las áreas del Estado. Y por lo tanto, en un primer momento ha sido una atención de urgencia, se ha tenido que ir resolviendo casi día a día cómo funcionan los tribunales, se han ido adoptando medidas que se van realizando semana a semana, por lo tanto yo creo que hay que tener un poco de, no sé si decirlo, de paciencia, porque si el sistema ya funcionaba lento en tiempos normales, sobre todo en algunas zonas del país donde hay mayor cantidad de juicios y también de trabajadores, o las zonas más pobladas, si bien hay atochamiento en ese sentido, en este caso también se van a aumentar los tiempos de tramitación. Ahora, dicho eso, también es cierto que los tribunales han adoptado medidas de teletrabajo para poder ir atendiendo situaciones más graves y, por lo tanto, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales han tenido un lugar preferente para la tramitación. Ya podemos ver sentencias, al menos iniciales, que han acogido las medidas urgentes que se han solicitado para poner término a ciertas acciones del empleador que han puesto en peligro la salud de los trabajadores. Y en ese sentido, esto es un indicador, quizás son señales de que el sistema va a ir ante la duda en el beneficio del trabajador y de todos aquellos que demanden cuestiones para proteger su salud. Ahora, el sistema, en todo caso,
va a ponerse en jaque. Yo creo que eso es claro. A medida que pasen las semanas van a ir aumentando la cantidad de juicios y de denuncias que se presenten por vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido van a ir aumentando los tiempos necesariamente. Las dotaciones, como les decía, de personal y de jueces en tiempos normales ha ido demostrando ciertas debilidades que obviamente se van a acentuar en épocas como esta. Pero por lo menos yo tengo la confianza de que las primeras señales que se han dado de parte de los tribunales del trabajo van en la línea de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud de los trabajadores. Cristian, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y por haber explicado a la comunidad cuál es el escenario actual de judicialización de conflictos laborales en este contexto de crisis sanitaria. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Nos vemos entonces en una próxima entrevista para Sede Laboral de Centraz y Campus TV.